Bienvenidos al podcast For One, un espacio hecho para una persona, para un grupo de personas o quizá algún día para alguien que lo necesite o le haga sentirse acompañado. Hoy les voy a contar sobre algo que podría ser mundano, pero que tiene su magia, que son los museos. Esos lugares, espacios o estructuras que tienen muchas bodegas que guardan cosas o quizá expresiones, emociones y en una de esas el espíritu de alguien. Entonces dicen que los museos son lugares donde el tiempo se detiene, ¿no? Incluso hay algunos comerciales al respecto. Pero ¿qué pasa cuando el museo más grande del mundo está guardado en tu cabeza? Es decir, échale un ojo a las exhibiciones de nuestra memoria. Entonces, creo que mi primera sala de museo son aquellas vitrinas de mis abuelitas, ya saben, donde están los platos, los regalitos o todos estos lugares en donde se guardan, pues, los bautizos o los regalitos de las primeras comuniones o así. Yo me acuerdo mucho de la jaula de pájaros de mi abuelita Tina. Sí, ella tenía muchos pajaritos. Y pues eran como un pequeño mini zoológico, ¿no? Cada pajarito tenía su personalidad y tenía él cómo cantaba, y mi abuelita los conocía absolutamente a todos. También existen pues las colecciones de la vajilla buena, ¿no? O sea, ya saben, cuando tu abuelita te invitaba a comer, pues eran platos normales, pero cuando se llegaban así la familia, pues sacaban la vajilla la buena, ¿no? O no sé, para mí las ollas de barro, donde cocinaban las abuelitas, ¿no? Desde el arroz, el mole o el panqué, ¿no? El panqué de mi abuelita o las palas de madera y todo esto. Pues tiene como que una historia, ¿no? Es como todo un museo, una arqueología de la familia, ¿no? También me acuerdo, súper interesante, unos muebles de mi tía Lupe, unos muebles de ébano, o sea, ébano, la madera aquí madera súper preciosa, ¿no? Que fueron hechos por en realidad fueron un regalo, tanto su recámara como pues creo que hasta sus cómodas y su comedor fueron un regalo de un galán, ¿no? Para ver si la convencían, pero no cuajó. Creo que esos no se les ha dado mucho mantenimiento, pero esos muebles sí están muy espectaculares. Yo me acuerdo, o sea, tienen figuras de leones, están labrados y, o sea, por ejemplo, el comedor tiene patas de león, o sea, las patas del comedor son como si fueran garras de león, así grandototas. Está muy impresionante. Y pues sí, se ve que el galán de la tía Lupe echó ganitas, pero pues no cuajó. A veces pasa así. Si me preguntan, no estoy seguro de dónde estaba el corazón de mi tía Lupe, pero quizá es con el señor Juan. Luego platicaremos del señor Juan, que es el papá de mi abuelita. Pero bueno, esa será otra historia. El chiste es que son tantos detalles y tantas cosas que pasan que a veces creo que no cabrían en un museo tan grande, ¿no? En fin, entonces creo que en el mundo es una obsesión conservar la historia. O al menos así lo veía, ¿no? Debo confesar que la materia de historia siempre me costó trabajo porque siempre fueron fechas, personas sin sentido, conexiones de una cosa con otra, cosas que no tienen que ver con, ya saben, con esto y el otro. Y pues, pero pues que servían para algo, ¿no? Una calificación, la fiesta en paz y ya. Pero con el paso del tiempo y poco a poco dedicándole un poco más de tiempo a la historia, pues he cambiado un poquito de opinión. Y no necesariamente por cómo se muestra, sino como por fijarse o observar lo que está pasando, de dónde vienes y un poquito a dónde vas. Y hablando de los museos, en realidad me parece que cuando un curador o cuando se hace una exhibición, pues esa exhibición te cuenta una historia. Todo va a tener lugar, a lo mejor una secuencia de colores o alguna fecha en particular. Y en realidad cuando vemos eso, si tú le rascas lo suficiente, siempre llega a un humano, ¿no? O al menos un ser vivo. Entonces, luego hay dinosaurios en donde podemos ver, pues sí, huesos, pero si le rascas tantito, pues esos huesos los encontraron en un lugar. Y si le rascas tantito, los encontró un grupo de personas. Y si le rascas tantito más, hay un curador que le da un orden.
y si le rascas tantito más es porque el museo quiere que tú aprendas A o B. Entonces no siempre son solo huesos, y me parece que los museos hablan un poquito de eso, ¿no? Y cuando hablamos de museos, me parece que uno de los museos más interesantes es el museo de su mente, ¿no? ¿Qué guardan ahí? O sea, me queda claro que seguro hay viajes o abrazos o comida o bebida y seguramente una que otra lágrima. Y me parece súper interesante hablar de los museos de su mente. Entonces, pues en mi mente, si pongo el ejemplo, hay salas enteras de personas, ¿no? Yo sí que me lo divido, sí es a veces como salas. Por ejemplo, me acuerdo el primer recuerdo que tengo es el día que nació mi hermano. No pude verlo y no tengo un recuerdo de él, pero tengo un recuerdo del día. No sé, no me pregunte por qué. Bueno, mi hermano cuando nació como un poco de emergencia porque se estaba ahogando, entonces nació 28 días antes y lo tuvieron que meter luego en la incubadora. Por eso ese día no lo pude ver. De hecho, no lo pude ver hasta que no pasó como un mes. Pero ese día tengo el recuerdo de que mi mamá, por alguna razón, sentía los pies hinchados, entonces le pidió a mi papá que fuéramos a comprar unas chanclitas, estas chanclitas tipo como guarache típico. Estas que son como unas, pues que son como pedazos de piel de color incluso como cafecito. Y me acuerdo que, a ver, conocía la zona porque íbamos muy seguidos cerca a cenar, ¿no? O a comer ahí en la zona de Coruña por el metro viaducto, y había muchas zapaterías, ¿no? Claramente, pues a esa edad, pues nada más ves, pues estás buscando, tu papá te pide que busques guaraches, o escuchas que hay que buscar guaraches y pues te fijas en los guaraches, ¿no? Entonces es uno de mis primeros recuerdos. Y como esa sala, pues tenemos, ya sabes, o en mi caso, por ejemplo, pues hay exhibiciones que también vienen pues como por años, ¿no? Hay años buenos, años raros, hay años antes de alguien, hay años después de alguien. Claramente hay unas salas que estoy un poco perdido en algunos años, que fue demasiado rock. Y pues como cualquier persona, me parece que todos tenemos una sala o un museo de la tortura, ¿no? Donde se exhiben aquellos objetos o recuerdos que fueron, ya saben, utilizados para el mal por uno, o por alguien más. Entonces me llama mucho la atención de lo que guardamos, ¿no? Tanto cosas como buenas y como malas. Y la pregunta por ahí es, ¿por qué guardamos esas ideas, esos recuerdos o esas emociones en general? Y bueno, obviamente pues guardar un recuerdo pues bonito, pues está lógico, ¿no? O sea, me gustó, es algo bonito, está padre recordar. Pero también pasa que muchas de esas personas pues van y vienen, ¿no? En general. O incluso conforme la naturaleza sigue su curso, pues esas neuronas se van desconectando. Y me parece que una de las razones por las cuales en las reuniones de los amigos salen estos recuerdos, que son las mismas casi siempre, o bueno, no las mismas, pero se van refrescando anécdotas del pasado, me parece que es como un ejercicio para volver a limpiar esa sala de recuerdos que tenemos con otras personas, ¿no? O para mantener esas exhibiciones vivas, o para darles mantenimiento a esas pinturas que se están yendo por el tiempo. Y entonces aquí lo interesante es, como buen museo, pues todo lo que se muestra en un museo en la realidad es que es bien poquito. Es decir, normalmente un museo te va a enseñar, no sé, por cada 100 piezas que te enseña, a lo mejor hay 10,000 guardadas, ¿no? Entonces lo que me interesa saber es cómo están sus exhibiciones actuales. O sea, cuál es la sala de A o de B o de C. O son salas que están pues llenando de nuevo o desde cero, o son salas de momentos que ustedes agradecen, o son salas llenas de instrumentos de tortura, ¿no? ¿Cómo están sus salas? En fin, me clavé con unas cosas de los museos porque quiero ir a ver esta cosa que se llama La Caja de Agua. Es un museo que está en Tlatelolco. Se me hizo súper interesante porque es como estos lugares súper escondidos. Se encontró en el 2002 o algo por el estilo, por una remodelación. Básicamente es una cisterna, pero parte de lo interesante es que esa cisterna tiene relatos de esa época.
Entonces la cisterna era una cisterna de un convento. Entonces digamos que los indígenas rebeldes documentaban lo que arriba en el convento se había erradicado. Entonces hay muchas cosas como esa que estoy clavado. Entonces me puse a pensar en estos recuerdos y en estas salas. Y en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, otras salas que me gustan o de los recuerdos que tengo es un comentario de mi tía Lupe también, ¿no? No sé si recuerdan que Charles Lindbergh, que fue en un avión que se llamaba el Espíritu San Luis, fue el primer avión que cruzó el Atlántico, ¿no? Sin instrumentos ni nada. Ese avión está en el Smithsoniano, allá en Washington. Y está junto a... hay un avión de estos YouTube, hay un transportador... transbordador espacial, perdón, hay cápsulas espaciales, hay de todo, pero ese en particular me llama mucho la atención porque mi tía Lupe platicaba mucho de Charles Lindbergh cuando era chica, porque Charles Lindbergh estuvo en el aeropuerto de la Ciudad de México porque fue de los primeros pilotos de Mexicana de Aviación. Inauguró una ruta, no me acuerdo muy bien, pero creo que fue o dos rutas, creo que fue una de Matamoros y una de Washington. Entonces, en ese tiempo Mexicana Aviación y Panam tenían algunos arreglos y se trajeron a Charles Lindbergh para hacer ese tipo de cosas. Entonces, se me hacen recuerdos muy interesantes porque no solo me conecta con la historia del mundo, ¿no? O sea, me conecta con Washington, pero porque a través de mi tía Lupe, pues había uno de esos temas, ¿no? O qué tal que cuando vas a estos museos en otros países o que vienen a México o lo que sea, y vemos a los famosos, ¿no? Al Van Gogh o al Rembrandt. Y en realidad como les decía en el podcast pasado, ahora ya me llaman mucho más sus pinturas porque pues no solo lo trato de ver con los ojos, ¿no? Sino un poquito más pues sí con emoción, pero pensar que ahí hay un ser humano que tenía un alma y que quería expresar algo y que no solo son pensamientos o sentimientos los que están ahí. De hecho, buscando un dato cultural totalmente inútil, pero súper interesante, por ahí del siglo XVI y hasta el siglo XIX, los colores rojos, o sea, el color rojo que iban en las pinturas y en los tintes de la ropa, rojos y los marrones eran conocidos como rojo mexicano. Es decir, México de nuevo siendo un personaje que está en todos lados. Entonces, ese rojo provenía de la famosa grana cochinilla, que es este pequeño animalito que vive en los nopales. Y se utilizaba en todas las cosas, ¿no? O sea, como paréntesis, la cochinilla pues es una plaga de los nopales, o sea, se coman los nopales. De hecho, si un día ven un nopal que tiene como un polvito blanco, no es que sea un nopal utilizando perico, es probablemente esta grana cochinilla, ¿no? Se ve como unas bolitas blancas. Esas bolitas blancas se meten en un mortero, en un metate o algo por el estilo. Tienen un ácido, tiene su nombre, ahorita se me olvidó, y ese se convierte en el colorante. De hecho, es tan interesante que me encontré un dato totalmente inútil pero fregón, y es una carta de Van Gogh dirigida a su hermano, me parece que su hermano se llamaba Theo, en donde le comenta un gran descubrimiento, ¿no? Así como yo descubriendo esto, es una carta en donde él está todo emocionado porque él platica a su hermano que encontró un carmesí que se llamaba rojo mexicano, que es un tinte brillante, cálido y profundo, o al menos así lo describe en su carta. Entonces es como súper emocionante que ahora que puedes ver una pintura de Van Gogh o de Rembrandt, como buen ñoño, el mismo ñoño que está emocionando por un color tan vibrante, ¿no? En ese momento, y de repente digas, es que pues salió de aquí, ¿no? O sea, antecesores de nosotros, pues le echaron ganitas a ese tinte y era tan bueno, tan interesante que de repente está en las pinturas de ellos. De hecho, no fue el único que lo utilizaba, Rembrandt o Velázquez. De hecho, la vestimenta de la corte española, los ingleses, ¿no? O sea, estos sacos de las famosas casacas rojas, en ese tiempo del 16 al 19, o sea, del siglo XVI al 19, se hacía con el tinte proveniente de la grana cochinilla. De hecho, dato cultural inútil, después de la plata, ese tinte era el siguiente mercado de exportación que tenía México en esos siglos, ¿no? Y pues todo eso sin saber que ese tinte pues es como un oficio ancestral de México,
que proviene de un ser vivo de México, ¿no? Que vive en un nopal, que pues no hay pocas cosas más mexicanas que un nopal, y que está presente en todos lados, ¿no? O sea, el símbolo de poder o el rojo del poder en una vestimenta, así como los rojos intensos dentro de las pinturas, vienen de la grana cochinilla. Eso está súper interesante. Después del siglo XIX se empezaron a sintetizar y ya no hay tantos, ya no hay tanta presencia de esto. Y buscando sobre eso y los museos aprendí una palabra ñoña interesante nueva. Dice que el tinte derivado de la cochinilla es un tinte que se llama metamérico. No tenía la menor idea de qué era la palabra. Pero metamérico quiere decir que se ve diferente dependiendo de la superficie y del tipo de luz. O sea que si yo aplico ese tinte en lino, podría verse tantito diferente que la lana y tantito diferente que una madera o que un metal. Y eso está súper interesante, ¿no? Está como camaleónico, si lo quieres ver así, pero muy interesante. Y eso saca otro dato totalmente inútil, pero absolutamente apasionante, que es el rojo de la bandera de México. No es que alguien haya elegido un rojo así de, a ver, este es el rojo que queremos, ¿no? El rojo de la bandera de México es el rojo que se obtiene de aplicar el tinte de la grana cochinilla de manera saturada sobre lana o algodón. Entonces, no sé, como que empezar a investigar estas cosas que están en las bodegas de los museos de la gente o de los museos de las personas que lo hicieron me parece apasionante, porque de repente te das cuenta que no es como que una bandera es una bandera. Una bandera viene de un color, que viene de un insecto, que viene de alguien que tomó la decisión de vamos a saturar esta cosa con este color y ese va a ser el color de la bandera de México. Se me hace totalmente apasionante. Pero bueno, en fin, ¿no? Es de nuevo la bandera enseñándonos algo sobre lo que estamos hechos. Y a veces me pregunto, cuando una persona dice pues el agua es agua y ya, sin ver lo que hay debajo, ¿no? O sea, es decir, cuando una persona dice, pues es una persona X y ya, o que cosifican un grupo de emociones o tradiciones, experiencias, situaciones y se viven como, pues es una pintura y ya, me da un poco como, no sé, yo sé que es un poco de frustración de mi lado, pero al mismo tiempo se me hace muy apasionante que nos podamos dar cuenta de esas cosas y que muchos de ustedes, y que esta información pueda rebotar con ustedes, y sé que va a resonar y sé que a ustedes también les va a parecer interesante la profundidad que tenemos como país, pero además la profundidad que tenemos como seres humanos, ¿no? De hecho, otro dato interesantísimo, el famoso rosa mexicano que se pone un poco de moda en el siglo XX, ya saben, toma la inspiración, o más bien se documenta mucho de algunos de los dulces que ya existían en México, o juguetes, o la ropa, o las bugambilias, que aunque no son mexicanas, es un color similar. Ese color que ya estaba en los juguetes prehispánicos y que está en algunos códices y que es el famoso rosa mexicano, viene de mezclar la grana cochinilla con limón. Sí, limón. Eso que literalmente el mexicano se lo echa todo, o sea, desde los tacos, el cabello, la comida y la ardilla chitichilla, todo. Entonces se me hace muy apasionante que si ustedes le pusieran al rojo de la bandera tantito limón, o sea, a la bandera le echas limón, aparece otro color que es parte de nuestra identidad como mexicanos, ¿no? Me parece que está súper interesante. Pero bueno, todo esto porque metamérico como palabra, o esa parte en donde metamérico es, digamos que es diferente de repente a la cosa que se lo aplicas, se me hizo interesante como analogía, ¿no? Si pensamos en una persona favorita, pues seguramente vamos a sonreír, ¿no? Y sí, con algunos será siempre sonreíré, o a veces, dependiendo de nuestro estado de ánimo, pues sentiremos nostalgia u otras cosas. Entonces, más bien, parece que si tuviéramos esta exhibición, o si nosotros fuéramos un lienzo en blanco, o depende cómo estamos, este tinte metamérico o esta aplicación de la vida sobre nosotros, pues podría no representar una sonrisa, o sí,
dependiendo de cuál es nuestra actitud de alguna manera, ¿no? O sea, si nuestra sala de exhibición tiene cosas que agradecemos, pues a veces hasta las situaciones más complicadas no se ven tan complicadas, ¿no? Es decir, el mismo tinte o situación se va a ver diferente de acuerdo a la tela que usamos ese día o qué tan receptivos estemos al color. Y me parece que es una analogía interesante el poder decir, bueno, suena muy lógico, ¿no? Depende de nuestro estado de ánimo. A veces una gota en un vaso de agua parece una tormenta y a veces no. Pero aquí la pregunta o lo interesante es, ¿somos conscientes de que eso existe? Es decir, tenemos una sala en donde nos podemos refugiar que tiene todo lo bueno, o siempre dejamos la sala que tiene todo lo malo abierta para que el tinte aplique ahí. Entonces me gusta mucho esto de las bodegas o recuerdos que tengan un hilo conductor. Es decir, en este caso pensemos en la Grana Cochinilla como un narrador de todas esas historias del mundo que se integran desde antes que uno y hasta después que uno, ¿no? O sea, una cosa súper prehispánica que definió pues desde los colores de la realeza, las pinturas de Van Gogh, hasta hoy, ¿no? En el color de la bandera. Me parece que es un como hilo conductor de la vida de cada uno, ¿no? A veces también es interesante saber cuál es el hilo conductor en cada uno de ustedes, como su familia, el cuerpo que permite movernos, la comida que consumimos, la música que nos acompaña. ¿Cuál sería esa Grana Cochinilla de hilo conductor que une toda su historia, ¿no? Antes o después de ustedes mismos. Me da mucha curiosidad. Porque en mi caso, creo que antes no lo veía así. Creo que antes las situaciones o los museos o estas salas dentro de mi mente las veía como cosas que solo se almacenaban, que no tenían una conexión, que no tenían una cosa u otra, ¿no? Es una cosa que guarda cosas dentro de las cosas, ¿no? Y eso pues era una forma de verlo. Pero también me parece que una forma de verlo, dependiendo de estas exhibiciones, es que pues también son lugares donde guardan lo que una persona o grupo de esas personas expresan para otras personas, ¿no? Lo que sus almas expresan como sus almas a los demás, o el conocimiento que acumulan, o el conocimiento que seguimos explorando y explotando a pesar de tantos años, ¿no? Y que lo único que requiere de nosotros es que le rasquemos un poquito a la información que está ahí para todos. Es decir, si solamente vemos con los ojos, vamos a notar algunas cosas. Si vemos con el corazón, notaremos unas cosas más. Si vemos con un poco más de profundidad, quizá encontremos ese punto como la Grana Cochinilla que une desde Van Gogh hasta la bandera, hasta lo que quizá mañana vayan a platicar con su familia. Entonces, me pregunto, ¿dónde se exhibirá su vida, no? Es decir, en los museos de cada uno que tiene en su cabeza, ¿quién nos está guardando como una gran exhibición, como un trofeo, o quién nos guarda como un instrumento de tortura? Ahí échenme un comentario y mándenme un mensaje de cómo son sus salas. Estaría súper bien saberlo. Pero bueno, regresando a los recuerdos que guardan y a los museos, pensemos en un recuerdo malo, ¿no? ¿Cómo es que ese recuerdo pues tuvo su origen o por qué sigue ahí? Es decir, un recuerdo malo, pues podríamos empezarlo a analizar como una pintura y acabar con los ingredientes que construyen esa pintura. Entonces, ¿cuándo es que debemos pasar un recuerdo malo a un recuerdo del que aprendimos? O más bien, ¿cuándo lo sacamos de la bodega para exhibirlo? ¿O cuándo agarra ese color brilloso sobre una tela que absorbe bien la pintura? Un poco como el Museo de la Tortura y Inquisición aquí en México, ¿no? Donde los objetos son horribles y seguramente las atrocidades que lograron sean impensables, pero están ahí como testimonio de que ya no sucede como antes, ¿no? Ya no duele, pero es importante que estén ahí como un recordatorio de no regresar a esas prácticas, ¿no? Que ya lo superamos. Digamos que ya intentamos esos dolores y pues no vale la pena seguir en ese camino. Y luego también están los recuerdos buenos, ¿no? O sea, las pinturas bonitas, los espacios que tienen sus toques diferentes, o las pinturas abstractas, o las cosas que les gusten. ¿Por qué siguen ahí exhibiéndose en sus museos del día a día, no? ¿Cuáles son sus recuerdos buenos? ¿Y cuáles hay que darnos mantenimiento? Porque pues a veces la falta de cuidado o de mantenimiento pues empieza a hacer que las mismas pinturas, objetos o lo que guardamos en nuestras mentes se desgasten.
recuerdan que pues a veces pasa, ¿no? Entonces yo les preguntaría, ¿las pinturas o los recuerdos en sus exhibiciones necesitan mantenimiento y cuándo se los darían? Entonces lo que he encontrado en esto de los museos o las bodegas es que parecería que deben terminar de contener recuerdos buenos y bonitos. Es decir, sí, buenos y bonitos en los museos, pero también aprendizajes. Es decir, parecería que el juego de la vida dicta que debemos tener recuerdos felices y buenos entrenamientos, donde ese entrenamiento son el resultado de tener un recuerdo malo que fuimos entendiendo, desmenuzando hasta los ingredientes más básicos para poder valorarlo y convertirlo en crecimiento. Y ahora que apreciamos ese crecimiento por el andamiaje o los cimientos que nos dejan para seguir avanzando, pues es parte de el convertir ese recuerdo malo o esa parte de esa exhibición terrible en algo bueno. Pero claro, ahí está el gran reto, ¿no? Cuando esa bodega de malos recuerdos o instrumentos de tortura está ahí, pues hay que entrar con suficiente luz y entendimiento pues para limpiarla, para apreciar lo que hay ahí, y a veces pues nos dan mellín, ¿no? Pero para eso están pues los curadores o los amigos. Y este aprendizaje creo que pues no siempre ha sido así y no es así hasta la fecha, ¿no? Por lo menos en mi caso. Hay algunos recuerdos que todavía me cuestan mucho trabajo tocar porque pues parecería que son dolorosos. Y digo parecería porque algo que ha cambiado últimamente es que identificar que ya no es un dolor actual, sino ya es una cosa lejana. Es decir, ya no es un dolor real, sino el recuerdo de un dolor que me parece necesita una nueva exhibición y mucho trabajo de curaduría para que poco a poco los convirtamos en estos trofeos de guerra o grandes aprendizajes, ¿no? Sobre todo cosas que puedes compartir y que puedas al menos acompañar a alguien que vive algo similar. Es decir, es un poco como entender el papel de la cochinilla en una pintura, el cómo agarra un tono de un lienzo, cómo la combinación de colores expresa cosas diferentes y cómo se mantiene o se desgasta con el tiempo, ¿no? Se mejora con el mantenimiento y se aprecia con respecto a la luz y el lugar en donde exhibimos esa pintura o esa escultura. Entonces, creo que es algo así como dice el dicho, hay maderas que no agarran el barniz. Me parece que somos nosotros los que no siempre estamos abiertos a absorber ese rojo mexicano, ¿no? Aceptar que seremos diferentes, así como el metabolismo del tinte, y dependiendo de nuestra capacidad de adaptarnos, de respetar lo que llevamos vivido y al mismo tiempo de respetar a los demás y a sus propias capacidades de aceptar ese colorante que es la vida, es como vamos a poder crear estas mejores exhibiciones dentro de los museos de nuestra mente. Y bueno, pues así como yo tengo una sala de todos ustedes, porque sí, tengo una sala de todos ustedes, ojalá ustedes tengan de mí algún recuerdo en ojalá una exhibición permanente, pero si no es permanente y es temporal, ojalá que no sea una sala de esas de tortura, y si lo es, con gusto me gustaría restaurar ese objeto en algo que sea digno de exhibirse. En fin, los quiero con el alma, muchachos. No tengan miedo en mostrar sus alas buenas ni malas. Son grandes personas y si por mí fuera, estarían en la guía Michelin de los museos más relevantes del mundo. Cuídense mucho.